Iba a decir exactamente. Trato de pensar, digo que Digamos, vos no estás, vos lo tomás un poco, no estás Hi, everyone. Welcome objetivo, me gusta. to this last event of the series. I am going to start with a separate announcement. So maybe you already know, I'm Christina Sunkel. I manage the LLM. I am thrilled that you guys have been part of this, and I think you've taken great advantage of everything. And some of you have taken the leap of faith of joining the LLM starting in the fall. So I'm delighted. Some of you are going to be thinking about it and maybe coming back later. In any event, since you are all here, if you have questions for me about some of the specifics of your situation, it's much, much easier to have a conversation in person than it is to have endless conversations by email or WhatsApp. So come and see me. You're still here. I'm around. So I will obviously be sending a lot more information, but I thought it would be a good idea to let you know that take advantage of the fact that you're here and come and meet with me. And back to the regular programming. So Gabriel Ortiz is going to be giving you some information about the logistics. And I have the honor of introducing him and this event. En español, super quick. Muchos de ustedes han tenido la notable idea y felices estamos nosotros de que se van a unir al programa de maestría a partir de agosto. Y ya que están acá, quiero invitarlos a que se reúnan conmigo por si tienen cualquier pregunta, porque va a ser mucho más fácil conversar sobre sus situaciones únicas en persona en vez de estar intercambiando 1 millón de emails, etcétera. Así que tomen ventaja de que están acá y me vienen a ver en la academia en cualquier momento, me pueden mandar un email o lo que sea. Gabriel va a discutir la logística de este evento en un momento y para mí es un placer introducir este panel. So, to close this year's series, we are proud to welcome the winners of the 2025 Human Rights Essay Award, an annual prize that encourages the production of academic work in the field of international human rights. Alongside the Inter-American Moot Court competition, the Essay Award is a key initiative to promote critical thinking on urgent human rights issues. For 2025, the Academy chose human trafficking as our annual topic. Despite widespread recognition of equal dignity, millions worldwide are still treated as commodities, whether in labor or sexual trafficking. Legal standards are still evolving, and attention to this matter is urgently needed. This year's winners bring powerful perspectives to the table, and they include Valentina Díaz-Figueroa from Colombia, en El fin de la trata de personas, la prostitución como explotación sexual y factor que incrementa las violencias basadas en género en el ciclo migratorio del Darién. Y Yamid Enrique Cortina Gulfo, de Colombia, en la trata de seres humanos como crimen del sistema, de la aquiescencia estatal al reconocimiento del derecho a no ser víctima en el derecho penal internacional. We will also have the privilege of welcoming Professor Natalia Gerardi, Executive Director of el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, who will offer comments and reflections on the essays and their broader implications. And now it's my pleasure to introduce one of my favorite people, my colleague, Gabriel Ortiz, who is going to be the moderator.
Gabriel es abogado en derechos humanos y actualmente se desempeña como coordinador del programa de programas en la Academia de Derechos Humanos de American University Washington College of Law. Él coordina el concurso interamericano de derechos humanos, el premio de ensayo en derechos humanos y diversos paneles académicos que abordan temas urgentes de derechos humanos a nivel global, como el que tenemos hoy. Gabriel obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, con mención cum laude. Posteriormente realizó una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law, con un promedio destacado de 3.9 sobre 4. Fue reconocido con la nota más alta en varias materias, entre ellas ética jurídica en los Estados Unidos, derecho constitucional de los Estados Unidos e investigación y redacción. Su trayectoria profesional incluye servicio como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo la dirección de Pablo Saavedra Alessandri, coordinador de litigios en la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Interino de Venezuela, asesor jurídico especial de la Misión Permanente de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional, ante la Organización de los Estados Americanos, investigador en temas de migración y justicia transicional en la Universidad Católica Andrés Bello. Gabriel también tiene experiencia elaborando amicus curiae y litigando casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas. Actualmente, su principal línea de trabajo es la situación de Venezuela como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y yo le dije que iba a decir esto, que es muy fan de Marvel y Star Wars. Okay. Gracias, Cristina. That was lovely. Bueno, este panel es el último. Con este vamos a cerrar. Voy a estar hablando en español la mayoría del tiempo. Primero quiero agradecerles a todos los que han logrado venir hasta el último panel, así que les agradezco a todos los que están acá. Muchísimas gracias. Este panel es muy especial porque es la primera vez que por iniciativa de la Academia hemos decidido darle también el espacio a los ganadores del Premio al Ensayo en Derechos Humanos de tener la oportunidad de presentar sus ensayos. Y por allí quiero empezar. El Premio al Ensayo en Derechos Humanos es una iniciativa que tiene muchísimos años en la academia, en la que promovemos que los abogados de la región y el mundo escriban ensayos sobre diversos temas. Todos los años en la academia seleccionamos un tema y ese tema irradia nuestro concurso interamericano de derechos humanos, el Premio al Ensayo y en este caso también algunos de los paneles del mes de los derechos humanos. Vamos a tener el honor de tener dos de los ganadores en español, el primer y el segundo lugar. Los voy a presentar en un momento, pero solo quería mencionar que este año contamos en el concurso interamericano de derechos humanos con el privilegio de poder colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de un caso hipotético sobre trata de personas, que consideramos que es un tema muy relevante para la región. Y ese mismo tema fue el que ellos abordaron y los temas que ellos, por lo menos los autores que tenemos el día de hoy, incluyen a Yamit Cotrina Gulfo y a Sara Valentina Díaz Figueroa, van desde el tema muy urgente del tráfico de personas en la selva del Darién, que como saben tiene un flujo migratorio muy grande, y también propuestas muy innovadoras como la que hizo Yamit sobre una perspectiva de derecho penal internacional junto con derechos humanos y cómo el derecho penal internacional tiene mucho a su vez que contribuir. Nosotros siempre hacemos esto no solo para darle la oportunidad a personas jóvenes de poder escribir, sino que además los ganadores tienen la oportunidad de publicar en la revista de Derecho Internacional de American University. Como saben, es muy difícil en general publicar en Estados Unidos. Son procedimientos muy competitivos, pero creo que los codirectores de la academia, los profesores Claudio Martín y yo, Rodrigo Pinzón, hicieron un gran trabajo ideando esto como un vehículo para darnos la oportunidad de no solo publicar en inglés, sino publicar en el idioma nativo de muchos de nosotros, que es el español. Entonces yo creo que tanto Yamit como Sara van a tener una oportunidad muy importante y les felicito a ambos, que nada más lo he felicitado por email por haber obtenido este primer lugar. Entonces vamos a empezar con la participación de Sara.
Sara Valentina Díaz Figueroa es abogada y especialista en instituciones jurídicas penales por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente trabaja como contratista en la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y como joven investigadora en un proyecto sobre justicia agraria con enfoque en los derechos humanos del campesinado junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su experiencia incluye trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Bogotá. Ha sido ponente en escenarios internacionales como la Universidad de Würzburg en Alemania, el Congreso de Sociología Rural en Osaka, México, y la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Bogotá, Colombia, abordando temas como violencia basada en género en el conflicto armado, justicia transicional y acceso a la tierra. Y además es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, que ganó el concurso de este año, el Ayamut. Entonces, Sara les va a hablar sobre su paper, su ensayo, y bueno, el espacio es tuyo, Sara. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Como bien lo decía Gabriel, mi nombre es Sara Díaz, soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia y para mí es un honor estar en este espacio, no solamente porque estamos hablando de la American University, un espacio en el que se ha discutido temáticas y se ha debatido la coyuntura tanto nacional como internacional, sino también porque estamos hablando de un tema que es completamente coyuntural. Cuando hablamos sobre la selva del Darién, las violencias basadas en género y la crisis migratoria que a día de hoy se enfrenta en las Américas, no solamente en América Latina, en América del Sur, Central y del Norte, y también pues en distintas partes del mundo. A lo largo de de este espacio, de esta disertación, voy a proponer 3 espacios, precisamente porque el título de mi ponencia es denominado El fin de la trata de personas, la prostitución como explotación sexual y factor que incrementa las violencias basadas en género en el ciclo migratorio del Darién. Nos consultaron algunas preguntas que abordaré a lo largo de este tiempo, en específico en 3 puntos. En primer lugar, hablaré sobre por qué se eligió el tema, es decir, por qué se decidió participar en el concurso inicialmente. Luego, un poco sobre el cuerpo, la tesis de un título un poco extenso que tiende a tener algunas palabras que vamos a tratar de desenredar a lo largo de este espacio. Y en un tercer lugar, específicamente, ¿qué se espera con la publicación? Porque las publicaciones son importantes, es importante escribir, pero también es importante llevar todo esto a la acción. Entonces, en primer lugar, pasemos por el primer punto. ¿Por qué se eligió el tema y por qué se decidió participar en el concurso? Debo contarles que inicialmente, cuando salió la convocatoria para participar en el concurso, era evidente que en América Latina y en las Américas estábamos ante una latente vulneración de derechos humanos, especialmente por una crisis migratoria latente, por unas violencias basadas en género que, como bien algunas autoras lo denominan como Judith Butler, trascienden mucho más de solamente un daño individual para convertirse en un daño netamente colectivo que refuerza algunas jerarquías, como lo que ha sucedido en Colombia en el marco de nuestro conflicto armado, pero como lo que sucede en toda la extensión de nuestro continente. Pero también me encontré con un tercer punto y era la invisibilización de lo que estaba sucediendo en el fenómeno del Darién. Cuando quise sentarme a escribir, busqué diferentes fuentes sobre lo que estaba sucediendo. Bien, encontré algunas notas periodísticas, pero nada realmente escrito desde la academia, y mucho menos escrito desde la perspectiva de las violencias basadas en género. Tan solamente encontré un artículo de un periódico que se denomina El Tiempo en Colombia, que enunciaba un poco sobre el círculo migratorio de lo que sucede en el Darién, pero no explicaba más allá sobre algunos testimonios que más adelante traeré a discusión. Es por eso que ante este contexto me cuestiono por qué no estamos hablando sobre el tema, si el tema es de gran relevancia, por qué no ha llegado la institución a discutir una temática de gran importancia como lo es la selva del Darién. Bueno, ¿por qué se eligió el tema? Pasamos por el primer punto. Pasemos ahora al segundo punto, un poco sobre el cuerpo y la tesis que se maneja en este escrito. Bueno, primero que todo,
no me voy a centrar mucho en la parte, en la categoría jurídica sobre lo que significa la trata de personas. Creo que en este espacio se ha discutido de una forma profunda, más allá de citaciones como por ejemplo el Protocolo de Palermo o por ejemplo decisiones de la Corte Interamericana como los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Hemos podido determinar cómo la trata de personas es un fenómeno que se encuentra dentro de nuestra cotidianidad, lastimosamente. Y como uno de los elementos jurídicos es tanto un fin de la explotación laboral como un fin de la explotación sexual. Cuando me encontré con la discusión sobre el fenómeno de la selva del Darién, me consulté a mí misma. Primero, estamos hablando de trata de personas, estamos ante un acto, estamos ante un medio, estamos ante un fin. Llegué a la conclusión a lo largo del artículo y los invito y les invito a que lo lean, y si nos encontramos en otros espacios y desean discutirlo sería maravilloso. Llegué a la conclusión de que sí, que estamos hablando de trata de personas. Y ahora el punto era, ¿qué pasa con el fin? ¿Cuál es el fin? El de la explotación laboral, podríamos hablar desde una perspectiva de violencias basadas en género. Pensé más en una perspectiva de una violencia sexual. Específicamente, decidí centrarme en la crítica al valor del cuerpo desde los distintos feminismos. El artículo no propende por hacer una crítica específica sobre cada uno de los feminismos existentes, porque para eso tomaría bastante tiempo. Pero sí, al menos decidí tomar algunas posturas, como por ejemplo la cuestión sobre la decisión sobre el cuerpo de cada mujer, específicamente sobre algunas teorías, como es el liberalismo, el feminismo liberal o contractual, en donde podemos observar que existe una decisión individual de llevar a cabo este tipo de actos, y algunas autoras como Pateman critican estas posturas, teniendo en cuenta que es muy difícil hablar sobre una individualidad. Y es muy difícil hablar sobre una libertad sobre el cuerpo de sí mismas cuando existe una coacción y cuando existe un contexto de vulnerabilidad, como lo que sucede en el fenómeno de la selva del Darién. Algunas autoras, como por ejemplo Simone de Beauvoir, alegan específicamente que cuando hablamos de trabajo sexual, ella la llama más como explotación sexual, más que un trabajo sexual, no es, nos encontramos ante un punto donde los cuerpos de las mujeres se han monetizado ante contextos de vulnerabilidad. Más allá del cuestionamiento sobre si debe abolirse o no debe abolirse la prostitución o el trabajo sexual, ante cuestionamientos de diferentes posturas feministas, el punto aquí es lograr entender que estamos hablando de un contexto en la selva del Darién donde existen diferentes limitantes. Así, estas condiciones de coerción están propiciando, en este caso, como se ha denominado, la prostitución. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de la selva del Darién. En su mayoría, las personas que cruzan este espacio son personas de América Latina, específicamente de América Central. Por ejemplo, en su gran mayoría personas venezolanas, haitianas, pero también muchas personas colombianas. El artículo del Tiempo mencionaba algo bastante interesante, y es que allí se hace una división no solamente sexual o de género, con sus diferentes variantes sobre la terminología, sino también sobre el origen de las personas. Entonces, por ejemplo, las personas colombianas que desean pasar solamente les cobran por el transporte $19, mientras que las personas extranjeras les cobran cerca de $350. Aquí ya podemos encontrar que hay una barrera. Por ejemplo, para las personas haitianas que no hablan el idioma, encontramos una barrera no solamente idiomática, sino también económica. ¿Qué hace alguien que no tiene el monto suficiente para el primer paso, que es el transporte? Allí en el artículo de Tiempo mencionaban cómo muchas de las personas y de las mujeres, bajo la división sexual del trabajo, hombres deciden llevar a cabo trabajos ilícitos, mientras que las mujeres eran llevadas a llevar a cabo la prostitución, muchas veces por sus familias. Específicamente en el Tiempo se mencionaba que un padre de familia hacía alusión a cómo a las niñas bonitas se les llevaba a la prostitución para poder pagar estas rentas tan altas. Lo que me llevó a preguntarme, aquí no estamos hablando de un trabajo sexual bajo una libertad, como se podría mencionar desde algunas perspectivas feministas. No podemos hablar en específico de una libertad individual
cuando contamos con una coerción no solamente monetaria, sino también con algunas limitantes como lo son la barrera idiomática. Así, bueno, en este caso, y hablar pues del proceso en el Darién es un camino extremadamente extenso, por eso es que el artículo se centra únicamente como en la primera fase, específicamente en donde se habla del tiempo, y es el transporte de Necoclí, de Necoclí a Candí. Esto queda en el Golfo de Urabá. Entonces, allí se especificaba como aproximadamente el 35% de las mujeres eran captadas y tratadas y llevadas a campamentos y explotadas sexualmente. El artículo lo que pretende entonces es visibilizar estas situaciones que determinan un contexto de vulnerabilidad. Bueno, esto como de un barrido muy a grosso modo, claro está, les invito a que todas y todos, si tienen la oportunidad de leer el artículo y podamos discutirlo un poco más a fondo, estaría maravilloso. Sin embargo, pues por el espacio y por el tiempo, esa es básicamente la tesis. Algunas conclusiones específicas es que este fenómeno no solamente se representa en un delito netamente ordinario en un delito ordinario, sino que evidencia una intersección entre la violencia basada en género que se representa en la prostitución como una forma de explotación sexual y las dinámicas coercitivas, en este caso en el flujo migratorio, cuando muchas mujeres están coercionadas para ofrecer servicios sexuales como un medio de pago o bajo una amenaza directa. Esto es completamente relevante porque se debe tener en cuenta que una mujer puede acceder a estar en una situación de prostitución bajo la presunta premisa de una libertad de elección y aún así continuar siendo explotada sexualmente. Pero no por esto debe dejar de ser visibilizada como una víctima de trata de personas. Por tanto, más allá de estar hablando de una decisión netamente voluntaria, como lo plantean algunas teorías, estamos hablando de un marco, de un contexto migratorio de constante vulnerabilidad. Así entonces, dando paso al tercer punto de este espacio de diálogo y dentro de las preguntas que se nos habían consultado es ¿qué se espera lograr con esta publicación? Como lo dije inicialmente, primero lo que se espera es que cuando hablamos de publicación hablamos de publicidad, que se hable del tema, que existan los medios necesarios para que se conozca sobre la dinámica, sobre el flujo migratorio dentro del Darién, pero ahora respecto a la parte académica se buscará entonces llevar a cabo un proceso investigativo mucho más profundo, hacer parte de la acción y conocer las dinámicas a las afueras y dentro del flujo migratorio del Darién. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Yo nada más quería mencionar que no lo mencioné al inicio, que los ganadores del premio al ensayo son seleccionados por un jurado de honor de personas expertas en la materia, que son selectas por la academia, y este año contamos con el privilegio de tener, entre otras personas, a Karin Ruel, que es la directora ejecutiva de Abogados Sin Fronteras Canadá, a Ranjita de Silva de Lewis, que es profesora de la Universidad de Pensilvania y es miembro del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW. También contamos con Rosa Patti, que es la directora de la Clínica para Combatir la Trata de Personas en la Universidad de St. John's, de St. Thomas, en Florida. Obviamente estuvieron tanto la profesora Claudia Martín como el profesor Diego Rodríguez Pinzón. Contamos con Ana Raku, que fue integrante del Parlamento de Moldavia y también fue miembro del Comité contra la Tortura. Con la profesora Yani Chuan, que es la experta en temas de trata de personas aquí en la universidad. Con María Cecilia Ibáñez, que es Senior Advocacy en el Centro para Derechos Sexuales y Reproductivos y que es una experta en el tema de trata, con Julio José Rojas Báez, que es miembro del Comité Judicial Interamericano, Carolina Rudny Vizcarra, que es directora de la organización Libera, que se dedica precisamente al tema de tráfico de personas, y Luz Patricia Mejía Guerrero, que es parte de la CIM en la OEA. Y lo que les quiero transmitir con esto es que efectivamente las personas que revisaron los ensayos, que fueron más de 70 ensayos que recibimos para el premio al ensayo en los derechos humanos,
efectivamente son de un calibre muy alto y prestaron muchísima atención, y por eso quiero como reiterar la felicitación a Sara, y con eso le voy a dar ahora el paso a Yamit, que fue el primer lugar en el track en español. Yamit nos está acompañando online. Yamit me solicitó que iba a hacer su intervención en inglés, entonces lo voy a presentar así. Así que Yamit Cotrinagulfo is consultant for UNPD on a strengthening family justice system and a contractor for the Ministry of Justice of Colombia. He holds a law degree, a master's in advanced human rights studies from Universidad Católica Tercero de Madrid, and master in constitutional law from the Center for Political and Constitutional Studies. He's a member of the Interdisciplinary Technical Committee for the Eradication of Sexual Exploitation in Colombia and a recognized researcher by the Colombian Ministry of Science, Technology, and Innovation. He's the author of the book Victims of Human Trafficking as a Special Subject of Protection. Yamit's essay was titled, en español, La trata de seres humanos como crimen del sistema, de la aquiescencia estatal al reconocimiento del derecho a no ser víctima en el derecho penal internacional. I just want to mention this because when we were evaluating the essays, I was very surprised by his essay because it's a very unique approach to the problem, and I was kind of impressed because I was not thinking of that when we choose to explore the human trafficking topic. So I think he has a very deserved first place. So Yamit, the floor is yours. Thank you. Okay, thank you. Can you listen to me? Yes, we can. Go ahead. Okay. Okay, thank you, ladies and gentlemen, college students, fellow human rights advocates. I stand before you not for comfort you, but to disturb you, because if there is one thing that the global discourse on human trafficking is accomplishing, it is precisely that comfort. The illusion of action, the therapy of awareness campaigns, the noble declaration in glossy reports signed by those who dine at banquets while speaking of exploited children in covert mines. Let me say this without ambiguity. Human trafficking is not a tragedy, it's a crime, a profitable, systematic, and state-enabled crime. And we are all implicated in it, whether as consumers, professionals, citizens, or simply all as people who don't speak loudly enough. The work of, we are told that trafficking is the work of criminal networks, as though these networks float in a vacuum. But trafficking is not an underground phenomenon. It is an industry. It thrives not the types, the state, but through the state. By its silence, its omissions, its laws, its borders, and its bureaucratic violence, we must learn to see trafficking not as a pathology, but as a policy, as not just tolerate, but incentivize. Let me provoke you with this. What if the line between the trafficker and the legislator is thinner than we think? What if your border patrol are gatekeepers of exploitation? What if your judicial systems are laundering impunity? What if your trade deals, visa regimes, and labor policies are the front doors through which modern slavery enters dressed in legality? When a migrant woman is sexually exploited in a European brothel after fleeing war and being detained in Libya, is the criminal trafficker who handed off, or the politician who signed the memorandum outsourcing immigration contract to militias? When a child is forced to mine lithium in the Congo green batteries, is the crime in the mine, or is the ESG complement multinational that conveniently looks the other way?
This is the hidden truth of trafficking. It is the byproduct of global inequality. Yes, but it's also the lubricant of global capitalism. We speak of forced labor, of domestic servitude, or sexual exploitation, of human trafficking, but rarely do we call this what it truly is, slavery. And why not? Because slavery implies a reckoning, implies history, reparation, collective guilt. It implies, above all, that the present is not as different from the past as we pretend. Slavery is not over. It has simply rebranded itself. Let me quote the British sociologist Kevin Wells. There are more slaves today than at any other point of history. An estimated 27 million people. That's more than the transatlantic slave trade, but we've hidden them well. Behind supply chains, behind visa programs, behind euphemism. We are told that slavery ended with abolition, yet the plantation survives. It now wears a logo and has a shareholder structure. We are told that trafficking is illegal everywhere, but legality is not same as justice. Many of the worst forms of exploitation operate with legal permits under frameworks that normalize dispossession as labor and erase agency behind bureaucracy. So I ask, what use is allowed that criminalize trafficking but subsides these structural causes? What use is a prosecution that punishes one trafficker but leaves that system untouched? Take the kafala system, a medieval structure by which workers in the Gulf, Persian Gulf, are tied to their employers, passed or confiscated, wages withheld. How many United Nations oil-rich regimes have actually changed? Zero. The answer is zero. Why? Because slavery is too profitable to be abolished, not only in the Gulf. In the European Union, trafficked migrants work in agriculture, textile, sweatshops, and construction sites. And governments know inspections are rare, prosecutions are rare, reparation even rare. The language of illegality is weaponized against victims, transforming them from exploiters into criminals. Right? You are there for years and you are told your cooperation is needed to convict your trafficker. Before you receive any help, this is not protection. This is perverse theater. The law pretends to care, but more often than not, the law protects the powerful, not the traffic. And this begins at this to a critical legal of the right not to be trafficked as an autonomous human right, not merely as a derivative of freedom or a subset of right principle of international human rights ¿Me law. escuchas? Estamos teniendo ¿Sí? problemas muy serios con tu conexión y se está escuchando un poco mal. Creo que sería mejor si terminas la presentación en español y quizás sí, creo que se puede escuchar un poco mejor, si te parece. Gracias. Bueno, vale, sí.
Eh, entonces, lo que quería decir es que de nada vale que tengamos una regulación robusta en cuanto a la trata de seres humanos si nosotros no reconocemos el trasfondo del asunto, las ropas baratas que se encuentran en las plataformas de Internet que son hechas por mano de obra esclava en el sudeste asiático o en China también. También vemos que este crimen de sistema, como es la trata de seres humanos, no solamente involucra a los tratantes, sino que involucra al Estado a través de la aquiescencia. La aquiescencia es básicamente la omisión consciente que toma el Estado al decir, sé que existe, pero no hago nada para cambiarlo y por ello miro hacia otro lado. Entonces, lo que critico a través del ensayo es la postura pasiva del Estado en mirar hacia otro lado y no atender las raíces del problema como son la desigualdad, la pobreza e incluso hablar de víctimas infungibles. ¿Qué es eso? Es como decir que las víctimas son las ideales, las que proporcionan su estado de victimización. ¿Eso qué quiere decir? Que la víctima es la que a su vez proporciona eh, su estado de víctima actual, que es la culpa de la víctima, porque en su momento dio el consentimiento para ello. Pero resulta que se nos olvida que el consentimiento dado por la víctima de trata no es más que un consentimiento dado a través de la fuerza. Entonces, todo esto tiene una relación muy básica relacionada con los filósofos ilustrados. Cuando Descartes nos dijo que el cuerpo era merecedor de respeto. Cuando Kant nos dijo que nadie debía ser instrumentalizado para fines ajenos. Y cuando Rousseau nos dijo que la libertad era un bien disfrutable pero indisponible. Es decir, nosotros las personas debemos tener una libertad, pero al tener esa libertad no nos da el poder para disponer de ella para hacer de nosotros mismos unos esclavos. Entonces, llegados a este punto, en esta triada de autores de la ilustración, de principios que aún se encuentran vigentes ahora, entonces es que me basé para realizar este ensayo y en esta denuncia principal que realicé al principio de mi intervención, que las personas no debemos mirar hacia otro lado, no debemos solamente investigar, no debemos solamente escribir, debemos actuar, debemos tomar acciones frente a la cuestión de la trata. ¿Y por qué realicé este ensayo sobre este enfoque? Y no me enfoqué en un caso particular. Resulta que sobre la trata hay muchos casos pendientes que deben de estudiarse. Entre ellos es ¿por qué llamamos trata a lo que es esclavitud? Como lo dije anteriormente en mi presentación en inglés. ¿Por qué llamamos explotación sexual a lo que es esclavitud? ¿Por qué llamamos trabajos forzados a lo que es esclavitud? ¿Por qué nos aferramos a los eufemismos? ¿Por qué siempre decimos que el eufemismo es la mejor forma o la forma políticamente correcta para referirnos a algo que deplora la dignidad humana? Y para luchar contra la trata, primero hay que llamarla por su nombre, porque la trata no es algo nuevo. La trata es la misma esclavitud que ha existido siempre, solamente que con otro nombre, como lo dije anteriormente, solamente que cambió de marca. Ya la trata no se llama trata, ya la trata no se llama trata, sino que debe de ser esclavitud, llamarse esclavitud, en las distintas modalidades que hay. Pero eso ayudará mucho a la política pública por parte del Estado para intervenir de la mejor manera. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yamit. Y como parte también del programa, y vamos a tener una de nuestras profesoras del programa de verano que va a hacer algunos comentarios tanto del tema como de los ensayos presentados. Así que quiero, para empezar, agradecerle a la profesora Natalia Gerardi. Ella es abogada y docente universitaria. Obtuvo su título de abogada y de traductora pública en la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria del British Council Chevening Scholar y realizó una maestría en Derechos Humanos LLM en la London School of Economics and Political Science. Desde octubre de 2007
se desempeña como directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, una organización de la sociedad civil con sede en Argentina que desde hace más de 20 años promueve la equidad de género a través de políticas públicas y el acceso a la justicia mediante estrategias de investigación e incidencia social y política con una mirada integral sobre las desigualdades de género y su impacto en la autonomía de las mujeres en toda su diversidad. Ha liderado investigaciones e iniciativas de incidencia a nivel nacional y regional y es una de nuestras profesoras en el curso de Mujeres y Derechos Humanos. Así que, profesora Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias a la Academia por la invitación eh, a ser parte de este curso de verano y me gané además la oportunidad de estar acá con ustedes hoy. No estaba previsto, así que encantada de conocer esta parte del trabajo de la Academia que es este concurso de ensayos y me alegro que tenga sostenidamente a lo largo de los años tanta proyección y tanta trascendencia para la comunidad académica joven de la región. Creo que escribir es un ejercicio y entonces buscar incentivos para promover, para provocar ese ejercicio me parece fundamental. Así que felicitaciones a la Academia por hacerlo tan consecuentemente a lo largo de los años y se ve que lo hacen bien porque logran excelentes ensayos que me imagino habrán sido difíciles de seleccionar entre muchos que habrán conseguido de muy buen nivel. Así que bueno, gracias por la invitación a participar de esto. Yo me defino más como activista que como académica, soy docente, pero no me defino como académica, no me dedico a la academia exclusivamente, aunque dicto clases. Y mi actividad principal es la sociedad civil, el activismo y el trabajo en promoción de derechos humanos. ¿Se escucha bien o rebota mucho? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Un poco más. Me tengo que alejar, ¿no? No, ok. Entonces, en el trabajo activista, una de las cosas que siempre nos parece particularmente virtuosa es cuando se da ese círculo virtuoso entre la academia, la política y el activismo. Más bien la academia, el activismo y la política. Cuando la academia estudia, investiga, produce información, genera datos, cuestiona la realidad, el derecho, las políticas públicas desde un saber académico que hace diálogo con las agendas de trabajo que se promueven desde diferentes organizaciones de sociedad civil y tenemos vínculos virtuosos con políticos que llevan esos temas a la discusión pública. Y eso me parece que cuando nos han salido bien algunas discusiones en la región y hay cosas que avanzan en discusiones de derechos humanos, es porque hemos logrado aprovechar ese círculo virtuoso, ¿no? Entonces creo que este ejercicio de la escritura desde la academia, desde los académicos, académicas jóvenes de la región, alimenta la posibilidad de sostener ese círculo virtuoso que me parece muy promisorio. Parte de lo que se ve en los ensayos que expusieron brevemente Sara y Yamid es la idea de, desde diferentes perspectivas, poner la producción académica al servicio de un tema con un enfoque situado, ¿no? Con un enfoque que habla de situaciones concretas y contextos específicos en diversos lugares y cómo ese tema se relaciona con los estándares de derechos humanos y cómo contribuye a poner en acción aquellos estándares y aquello marco internacional de derechos humanos que estudiamos en los espacios educativos. El tema de la trata o las formas modernas de esclavitud, creo que también se llaman, aunque no se regulen de esa manera, pero es una forma de expresión que se usa habitualmente, por lo menos en mi país, en Argentina. Se enfoca, como bien decían Sara y Yamid, en dos puntos centrales, en dos estructuras centrales de explotación y vulnerabilidad. Y en la combinación de explotación y vulnerabilidad
se desarrollan esas formas modernas de esclavitud, esas formas de trata, y que entonces necesitan poner de manifiesto las condiciones estructurales de desigualdad que atraviesan las sociedades modernas, las sociedades actuales, y que se sostienen bajo la tolerancia o la indiferencia de la sociedad, de la política y el aprovechamiento del crimen organizado, en el caso del tráfico de personas que mencionaba Sara, o el comercio habitual, que es lo que mencionaba Yamid, ¿no? Y esas estructuras de desigualdad y de explotación y vulnerabilidad claramente no afectan a las personas de la misma manera, y cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual hay una sobrerepresentación excesiva de una representación clara de mujeres entre sus víctimas, pero cuando hablamos de trata para fines de explotación laboral o de formas modernas de esclavitud o condiciones de trabajo más cercanas a esclavitud que a los estándares de protección del derecho laboral, ahí hay una participación muy alta también de varones y de niños y adolescentes en esas formas de explotación. Entonces, el debate que está detrás de todo esto son esas estructuras de explotación y de vulnerabilidades extremas que limitan, que minan, que erosionan básicamente cualquier forma de comprender el consentimiento, ¿no? Y hay ahí un debate que Sara lo mencionaba brevemente, seguro está mucho más desarrollado en su trabajo escrito, ese debate, esa tensión que hay incluso dentro del movimiento feminista, dentro de los feminismos en torno a el trabajo sexual versus la explotación sexual. El trabajo sexual es siempre explotación. Hay consentimiento libre a una mujer que elige, entre comillas, el trabajo sexual. Bueno, muchas mujeres que realizan trabajo sexual se reivindican como trabajadoras. Entonces, a mí siempre me parece que hay digamos, una forma bastante paternalista de negarles agencia en la forma en que se definen a sí mismas, ¿no? También entiendo que uno puede preguntarse cuáles son las condiciones de libertad de una mujer, cuáles eran las opciones que tenía disponibles para que esa fuera una elección laboral. Podría serla de todas maneras. No es un tema que yo trabaje específicamente, con lo cual, pero siempre me pareció interesante esa tensión y sobre todo la falta de posibilidades de diálogo entre movimientos para entender las posiciones relativas de unas y otras. Pero cuando hay trata no hay consentimiento. Las personas que viven la explotación sexual en el marco de la trata para fines de explotación sexual no se reivindican a sí mismas, entiendo en general, como trabajadoras del sexo, sino que la condición estructural en general de esa situación de explotación la lleva a usar tal vez el único recurso que tiene también para la supervivencia. Los desafíos para perseguir la trata con fines de explotación sexual, que está intrínsecamente relacionada con las estructuras de poder, con el crimen organizado y con las estructuras estatales, es fenomenal. Las dificultades para avanzar en eso son muy altas, probablemente porque lo que sobra son casos y lo que falta es voluntad política de desarmar esas complicidades que involucran en gran medida a personas con mucho poder, imbricadas también dentro de la propia estructura y la burocracia estatal. Y en los casos que yo conozco que se ha avanzado en ese sentido, por lo menos en mi país, muchas veces la cadena de explotación se corta en las mujeres. Se ha condenado a muchas mujeres por delitos de trata de personas, explotando a otras mujeres, cuando probablemente muchas de esas mujeres han sido víctimas de trata antes y lo único que sucedió es que subieron en la escala de explotación. Pasaron de explotadas a explotar a otras, pero no necesariamente se liberaron ellas mismas de la explotación. Entonces hay ahí una serie de complicidades económicas, políticas y de sometimiento de género que no terminan de resolverse. Todo eso agravado por la condición de migración que se da en la selva de Darién y que seguramente el trabajo de Sara explora mucho más y del que se han leído crónicas periodísticas desoladoras, ¿no? En términos de lo que provoca eso en las personas individualmente, en las familias, en las comunidades y la desaparición forzada de personas que se sigue de muchos de esos procesos de migración forzada también.
El trabajo de Yamil, como él se propuso, que efectivamente genera una provocación distinta y nos coloca en el lugar de consumidores cómplices de muchas de esas formas de explotación laboral, porque lo que muestra es cómo eso es funcional al corazón del sistema de producción capitalista, del que somos parte. Y entonces, cuando elegimos el fast fashion, somos parte de ese consumo, ¿no? Pero también cuando consumimos, diría excesivamente, los beneficios de la tecnología. A mí, te debo decir, estoy sorprendida del nivel de penetración y de sometimiento que estamos consintiendo con la tecnología. Y es mucho más acá que en mi ciudad, en Buenos Aires, que no es que sea tampoco esté tan alejada, pero que uno no puede entrar a un restaurante y hacer un pedido, un restaurante sencillo, y hacer un pedido de comida sin bajar una aplicación y hacerlo a través del teléfono cuando estás allí delante de la persona y podrías conversar. Es raro. Y eso creo que es parte de la sobreutilización de la tecnología que no necesariamente nos hace la vida más fácil. Lo que hace es alimentar una industria de la tecnología y una industria de la comunicación que se basa en el consumo también de tecnología, en la compra reiterada de herramientas tecnológicas que necesita parte de la explotación que Yamil mencionaba, ¿no? Para las baterías, para el litio, la explotación de los recursos naturales, que en algunos países se hace en condiciones laborales deplorables, que no pueden considerarse laborales, sino de explotación, de trabajo esclavo. Entonces, me parece interesante pensarlo, la provocación de Yamil, más allá de lo que significa en tanto consumidores, sino también lo que significa en términos de organización de un sistema de producción capitalista que se basa en la exacerbación del consumo sostenido. Me dan muchas ganas de leer ambos ensayos. Me dan ganas de leer más de esos dos ensayos. Seguramente ha sido difícil para el panel del jurado elegir entre 70 postulaciones. Me da gusto saber que es un esfuerzo que hacen anualmente, entonces eso espero que esta distinción que lograron Sara y Yamil y la que no lograron en esta ocasión, otras personas que hayan participado, les inspire a seguir haciéndolo. Creo que eso es parte de una contribución no solamente intelectual, individual y un gran mérito, y espero que lo disfruten y lo vivan de esa manera, pero también es parte de una contribución que hacen a una comunidad académica de la que somos parte y que por suerte con tecnología podemos aprovechar globalmente y regionalmente. Y muchas gracias entonces por la oportunidad de esta breve participación en eso. Muchas gracias, profesora Natalia, por los comentarios que creo que son muy valiosos para analizar en el contexto los ensayos que fueron enviados. Estos son solamente 2, pero como saben, son en total 6 ensayos ganadores, y no era una cosa que quería dejar de mencionar porque aunque los demás ganadores lamentablemente no pudieron acompañarnos, sus artículos eran muy valiosos y creo que también en alguna medida contribuyen al estudio de la trata desde diferentes perspectivas. Y con esos comentarios quiero como cerrar antes de dar el pie a la parte de preguntas. Pero, por ejemplo, el artículo del segundo lugar en inglés, que se llamaba Exploitation at Sea, Legal Vulnerability in the Global Fishing Industry. Y ese fue de Sophie Eastwood. Trataba de visibilizar cómo hay una industria que es la industria pesquera y cómo la falta de demarcación debida de los barcos contribuye a que ese sea una especie de caballo de Troya para la utilización de la trata. Y cuando nosotros revisamos ese ensayo, dije, de ninguna manera se me hubiese ocurrido que en ese contexto en concreto hubiese trata en la industria pesquera, pero era una cosa en el radar que uno no se imagina. El primer lugar en inglés, que fue de una estudiante de la India que se llama Samira Matías, se llamaba Praying for Profits, Legal and Philosophical Reasons to Make Human Trafficking
a war crime in non-international armed conflicts. Es decir, cómo hacer que la trata de personas se convierta en un crimen independiente para aquellos conflictos armados no internacionales. Y ella hacía un análisis, y valga la palabra, pero muy interesante y muy convincente de cómo dentro de las dinámicas de los grupos armados está el uso de la cosificación de la mujer, el intercambio que hay entre los grupos de las mujeres y cómo eso tiene particularidades que no son compatibles con crimen de guerra ni con otros crímenes que ya están reconocidos, pero que son human trafficking o tráfico de personas en sí mismo y que no está reconocido y en consecuencia no genera la obtención de justicia por parte de las víctimas. Y ella proponía que esta era una laguna no abordada que requería que se investigara. Y al mismo tiempo reconoce que hay muchas barreras ahorita políticamente para que eso llegue a pasar. Pero ella dice que idealmente en las dinámicas de los conflictos armados no internacionales en concreto, eso pasa muchísimo y te ponía ejemplos de todos lados. Te ponía el ejemplo de Colombia, te ponía el ejemplo de África, te ponía el ejemplo de Sri Lanka con los tigres del Tamil, que uno no se lo imagina y uno ve esos ejemplos y de nuevo, son cosas que uno no se imagina. Y el comentario mío para cerrar, además de mencionar los ensayos de ellos, es que si una cosa aprendimos en el concurso interamericano de este año, gracias a los colegas tanto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como de Abogados Sin Fronteras Canadá, es que la trata de personas usualmente uno se lo imagina como esta cosa que ocurre en las películas en donde tienes una red criminal que está traficando personas del lugar A al lugar B y ya está. Pero lo que uno aprende es que la trata tiene otras caras, que en parte creo que Yamit y la profesora Natalia lo estaba abordando, que son más cotidianas. No sé si se acuerdan de este caso de Celedín contra Francia. Y era una persona que era una trabajadora doméstica, pero que terminó debido al nivel siendo servidumbre. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera cotidianamente en nuestros países estamos viendo trata con un esquema más disimulado, pero que si uno mira la Convención de Palermo y todos los tratados aplicables, uno se da cuenta de que, bueno, quizá cumple con los criterios, aunque no sea el estándar o el ejemplo clásico. Y eso es lo que a mí realmente me impactó mucho, por ejemplo, y ya lo puedo decir porque ya pasó el concurso, pero el Bench Memorandum, el memorándum de ley del concurso lo dice mucho, cómo esos ejemplos están allí. Y creo que si una cosa tenemos que trabajar todos es en cómo visibilizar eso, porque es allí, en la falta de un caso claro de trata, en donde yace, yo creo, los casos más graves de impunidad, porque es más difícil identificarlo, es más difícil calificarlo. Y creo que allí es donde muchos de los ensayos que tuvimos el privilegio de recibir tienen eso. Entonces, bueno, voy a pasar ahora a la sesión de preguntas. Tienen la libertad tanto de preguntarle a ambos autores como a la profesora Natalia, si lo quieren. Entonces, pueden hacer preguntas tanto en español como en inglés. Y Lucas, que está por acá, nos va a ayudar con el micrófono, que usualmente lo hago yo, pero ahí está el micrófono. Entonces, simplemente levanten la mano y también estaremos viendo si tenemos alguna que otra pregunta. Entonces, ¿alguno tiene preguntas que quieran hacer? Yo puedo hacer un comentario. Bueno, quiero decirles que yo fui parte del jurado que eligió los ensayos de Sara y Yamil y que quiero felicitarlos y felicitarte, Sara, porque definitivamente creo que teníamos excelentes papers y excelentes ensayos, pero lo que ustedes hicieron fue justamente conectar la teoría con la realidad. Y que creo que eso, en este momento en el cual, como decía Natalia, es tan importante lo que escribimos, ponerlo al servicio de lo que necesitamos que se avancen en los temas, me pareció extraordinario. Recuerdo que tuve esa conversación con Gabriel y yo le dije, yo creo que es fundamental que los papers, los ensayos que ganen, tengan ese impacto adicional, además de repetir normas y jurisprudencia, que podemos hacer el ejercicio rápidamente todos, o si nos sentamos 2 o 3 días a buscar los casos. Que así quería hacer ese comentario y felicitarlos. Felicitarte, Yamil, felicitarte, Sara, por el trabajo extraordinario que hicieron. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Mi pregunta es hacia Yamit. Cuando conversabas y nos decías que, bueno, que la trata de personas era esclavitud, como que había que abandonar un poco los conceptos de trata de personas, porque al fin y al cabo estamos hablando de esclavitud. Si para vos son la misma configuración jurídica, porque eso implicaría un poco que
apartarse un poco de los estándares de la Corte que diferencian diferentes conceptos para cada figura, lo cual también sería muy interesante porque si todo es esclavitud, todo sería ius cogens, todo sería mucho más fácil, todo no se aplicaría la inmunidad. A mí me sirve mucho ese argumento, pero bueno, quería saber un poco cuál era tu opinión respecto de si todo es lo mismo y un poco también cuál es la diferencia entre esclavitud y cuáles son las prácticas análogas a la esclavitud, que además de la trata es el trabajo forzoso, la servidumbre, etc. Gracias, Solcire. Tenemos una tercera pregunta por acá, abajo. Bueno, entonces hagamos 4 de un. Sí. First of all, congratulations. And I would like to say that I'm really happy because I hear two really strong feminist voice today. And especially nowadays, to be able to declare ourselves as a feminist is really harder than ever, maybe. So I'm really happy and young and feminist advocacy voice. And my question is for Sarah. Maybe you know there are some transnational feminists. They are talking about and criticizing about the borders. They have some dreams about border-free countries. Do you think this kind of solution can create any difference in the human trafficking and this kind of problems? Thank you. Gracias. Tenemos una tercera pregunta por aquí. Y si tenemos tiempo, porque creo que tenemos tiempo, podemos tomar más después. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, felicitar. Qué bueno ver dos colombianas, una colombiana y un colombiano en este espacio. Mi pregunta va para Sara. Un poco hiciste como una revisión, entiendo, de medios de comunicación, algunos informes. Si quizás consultaste la Defensoría del Pueblo. Nosotros desde ahí hicimos algunas visitas, quizás no con esa intersección tan puntual como tú la planteas, pero si eso de pronto lo rastreaste, si miraste alguna información. Y también respecto al gobierno nacional, si encontraste algunas políticas o algunas acciones muy concretas en ese tema al que lo bajaste, porque pues obviamente es parte de todo el proceso migratorio. Y pues muchísimos comentarios habría que hacer un poco también en lo que decía la profesora Natalia respecto a si es trabajo sexual, si es actividad sexual paga, si es trata con fines de explotación sexual. Y como también definir un poco la edad, porque creo que, claro, cuando Michael, no te he leído, pero cuando se abre así, pues eso también genera en el ambiente varias conversaciones que propicia tu ensayo. Entonces también felicitarte por eso, porque el tema hay que seguirlo abordando. Muchas gracias. Vale, creo que nada más nos queda una sola pregunta más. Adelante, profesor. Bien, gracias. Quería la academia de derecho humanitario por visibilizar y por este problema encima de la mesa, sobre todo en un contexto de populismo nacionalista global que está poniendo las cosas muy difíciles para el trabajo en derechos humanos y sobre todo para las cuestiones de género. Me imagino una tarea que no estará sencillo, Buenos Aires, China, todo el gobierno, el adelantar estas cuestiones. En Europa tampoco, las cosas se están poniendo complicadas y realmente tenemos que crear y tenemos que generar espacios y las condiciones para que la academia siga siendo un espacio de crítica, de discusión, de explorar nuevos conceptos, porque los programas de diversidad, inclusión, todo esto se está poniendo bien complicado, ¿verdad? Pareciera que en Estados Unidos era un país en el cual esto uno no pensaría y estamos en un contexto complicado y que se puede poner todavía más complicado. Entonces, quería sencillamente el felicitar por escoger estos temas, por ponerlos encima de la mesa, por visibilizar el Darién, la cuestión de la esclavitud moderna, formas contemporáneas de esclavitud. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a entonces empezar a contestar las preguntas. Yo creo que lo vamos a hacer en el orden en el que intervinieron. Entonces, Sara, si quieres, tú puedes empezar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por sus comentarios. Tanto los comentarios en la mesa y en el panel van a ser tenidos en cuenta porque la idea de esta investigación es seguir trabajando en el tema. Respecto de la primera pregunta que me hacías mención en los border free countries, específicamente como esta clasificación de feminismo
no soy experta en este tipo, en como pues en esta línea. Sin embargo, pues de todas formas, recordando no solamente estándares interamericanos, sino por ejemplo estándares de la Corte Penal Internacional en fiscal contra Ongwen, ahí se establece que la trata de personas no tiene que ser necesariamente transnacional, sino que también puede ser dentro de los bordes de cada país. Entonces, pues partiendo de ahí, podríamos decir que realmente esta necesidad o, bueno, esta intención de querer no hablar de un país delimitado extra y territorialmente, pues a la luz de las teorías que hoy en día podemos manejar, podría verse como, tal vez podría generar un apoyo entre ambas, pero desde mi perspectiva no considero que, no, ¿me perdiste? Perdón. Ok. I believe that you are saying a lot of things more than the translation, so Oh, okay. I'm not sure they can interpret perfectly. So Pero tú hablas inglés, ¿no? Sara, Más despacio. tú hablas inglés, ¿no? Sí, más o menos. Ah, pero- she says you are so fast. Ok. Ah, ok. Ok, bueno. Bueno, en términos generales, quería decir que pues teniendo en cuenta estándares que no solo son de la Corte Interamericana o Interamericanos o Derechos Humanos, como en el Tribunal Europeo, también tenemos estándares de la Corte Penal Internacional que pues indican cómo la trata de personas no solamente se limita a un paso transfronterizo, sino que también puede suceder dentro de las fronteras de un país. Entonces, hablar de estas teorías feministas, que pues como te comentaba, no soy experta en justo esta línea, pero pues tenemos conocimientos un poco generales sobre el tema, es realmente que no generan mayor tensión las teorías tanto de la parte de las teorías feministas como con los estándares de derechos humanos y de derecho penal internacional. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto de la segunda pregunta, te agradezco de nuevo muchísimo. Te cuento qué gusto que entiendo que quizá trabajaste en la Defensoría del Pueblo, qué gusto que hayas podido escuchar la ponencia y pues te invito a que leas el artículo y si podemos discutirlo estaría maravilloso. Respecto de la investigación en fuentes tanto de la Defensoría del Pueblo como del Gobierno Nacional, sí, llevé a cabo radiqué algunos derechos de petición para consultar información. Sin embargo, como la investigación es tan específica, porque claro, cuando uno habla del fenómeno del Darién, de la selva del Darién, uno se imagina pues físicamente como pues la selva, ¿no? Pero el fenómeno es mucho más allá de lo que es la parte física, de la parte sí, como la parte física material. Todo lo que está alrededor es aún más complejo de entender. Por eso es que la investigación como tal se centró es en la parte del transporte de Necoclí. Y ahí hay mayor hueco, hay un hueco de información inmenso, porque claro, tenemos datos, por ejemplo, de migración internacional en donde hablan como de este 35% de hombres y de mujeres que se encuentran bajo vulneraciones de derechos humanos, pero específicamente sobre mujeres trabajadoras sexuales no existe información. Y precisamente en el ensayo se hace énfasis en que es muy complejo porque pues en Colombia no existe una limitación jurídica a ello. Entonces, no hay como una concordancia en términos jurídicos para que exista una investigación material. Hay discusión sobre el tema en Colombia y en Panamá, entonces la parte material y la parte investigativa se hace mucho más complejo. Y es por eso que el tema me pareció como tan relevante y tan importante seguir investigando sobre la posibilidad de conseguir información de las mujeres que se encuentran no únicamente dentro de la selva, como tal físicamente, sino a los alrededores también. Bueno, muy bien, gracias. Entonces ahora le doy el paso a Yamit. Bueno, agradezco la pregunta, es una pregunta bastante interesante y la respuesta es parcial. Es decir, me mantengo en la posición de que todo debe ser esclavitud porque esa es la finalidad. Sin embargo, los medios son distintos.
la servidumbre, explotación sexual, matrimonio servil, trabajos forzados, todo son las formas en cómo se manifiesta la esclavitud. Por consiguiente, sí estoy de acuerdo en llevar a la categoría de jus cogens todas esas modalidades de trata porque son análogas a la esclavitud y deben ser tratadas como tal, así como hizo el artículo 3 del Protocolo de Palermo al llevar al mismo nivel al que convoque, al que transporte, o sea, a todos los que hacen parte de la cadena de la cadena de la trata los juzgan de la misma manera. Entonces, la idea es también tratar todas las modalidades de trata de la misma manera porque tienen la misma finalidad y es la instrumentalización de los otros para fines ajenos. ¿Esto con qué finalidad? Pues para desincentivar la comisión de este delito en sus distintas formas, porque si castigamos de maneras distintas a cada modalidad o a cada finalidad, pues ese es un incentivo que yo llamaría perverso para que unas se puedan cometer porque son menos castigables que las otras. Entonces, si la finalidad siempre es la instrumentalización de las personas para cosificarlas y para satisfacer fines ajenos, pues es trata y debe de, de, de- no quería decir tratarse para no ser redundante, pero bueno, para ser tratado como tal. Muy bien, profesora Natalia, ¿quisiera agregar algo? No, la verdad que me parece interesantísimo el intercambio y sí está difícil en Argentina, como acá, como en muchos países. Creo que en Argentina tampoco nos imaginamos que iba a suceder el nivel de ataque y de estigmatización de algunas agendas en particular, las de género, igualdad y mujeres en particular. Creo que es interesante lo que se está generando alrededor de eso en términos de solidaridad digamos, de deseos de comprender cuál es el contexto más amplio de cuestionamiento a las bases de la democracia, de cuestionamiento a la expectativa de los beneficios de una cultura democrática que creíamos más consolidada de lo que está. Y creo que no es algo, es obvio, no es algo propio de la Argentina, es algo que venía sucediendo en otros países, que sucede en otros países, que va a seguir explayándose en la medida en que en diferentes lugares hay drivers específicos que explican el nivel de satisfacción de las sociedades con las instituciones democráticas. Y en la medida en que la democracia no haya dado respuesta y no siga dando respuesta a esos problemas específicos, en Argentina es la economía, en El Salvador es la seguridad, en otros, acá es la migración, no sé. Se organiza esta idea estereotipada y demonizante de ciertos grupos que son funcionales finalmente a algo que es distinto, que es superior, que es la idea de hacerse del poder para someter a otros grupos de otras maneras. Lo interesante de lo que está pasando en Buenos Aires, en Argentina, pero en Buenos Aires en particular, es el trabajo intermovimientos que estamos haciendo, solidaridad en términos de derechos humanos, ¿no? De organización de derechos humanos, que somos colegas y amigas y compañeras en muchas luchas muchas veces, pero que nos ha fortalecido la necesidad de trabajar de manera colectiva para comprender primero y para buscar aquellos intersticios que existen de posibilidades de volver a recuperar la conexión con la sociedad, con diferentes partes de la sociedad y volver a encontrar puntos en común, ¿no? Aquello que solemos como apelar a, tenemos muchas cosas en común, más en común de lo que nos une, tenemos que volver a encontrar la forma de comunicarnos en ese espacio del centro. En eso estamos y creo que lo lograremos. Creo que no me imaginé mejor cierre para el Human Rights Month que el que acaba de hacer la profesora, porque no solo se restringió a abordar lo que tocamos hoy sobre el primer ensayo y la trata de personas, sino que creo que el comentario permea todos los temas que estuvimos tocando a lo largo de los 10 paneles que tuvimos, y creo que ese es el gran reto que todos se llevan después de terminar, que mañana tenemos la clausura y su certificado, felicitaciones, de cómo identificar ese reto y por qué estamos en la situación en la que estamos. Y creo que todos ustedes tienen no solo, tienen un deber de ayudarnos a cambiar eso. Y por eso esperamos que la academia cumpla su misión de entrenar abogados en derechos humanos y personas que
cumplan eso porque son los primeros llamados a hacerlo. Entonces, bueno, con eso cierro el último panel del mes de los derechos humanos. Agradezco en primer lugar a Sara y Yamit y les felicito nuevamente por haber obtenido el premio que obtuvieron. Les garantizo que no fue nada sencillo el proceso de selección. Agradezco a la profesora Natalia por su tiempo y por haber aceptado la invitación, a todos los panelistas que nos han acompañado y a todos los estudiantes que se han unido, y espero poder verlos el año que viene a los que quieran venir. Los esperamos. No se olviden de los temas logísticos, saquen la basura. Ya se pueden ir porque se terminó el panel y hay mucha comida afuera, así que agarren. Gracias.